Nuevamente bienvenidos a otra clase pastoral. Esta semana tenemos una novedad importante, como lo es comenzar con las jornadas de acompañamiento que iniciaron el periodo anterior. Estas jornadas tienen como título Los Ángeles Custodios, haciendo ver esa tarea que tienen esos guardianes que colocó Dios a cada uno de nosotros para llevarnos por el buen camino. Estas jornadas de ángeles custodios son jornadas de reflexión, son jornadas de escucha, jornadas de compartir en cada una de las diferentes áreas. Estas jornadas rompen con todas las actividades que hay en las diferentes áreas, actividades académicas, para centrarnos en ver cómo se está llevando a cabo el trabajo en la virtualidad, cómo se está llevando a cabo también el trabajo de cada una de las diferentes actividades. Y lo más importante, se está mirando cómo se lleva la educación a través de la virtualidad, no solamente desde la mirada de los educadores, sino también desde los estudiantes. Es importante las opiniones de cada uno de ustedes. Vamos también entonces a hacer una oración muy especial por un sacerdote, el padre Pedro Suárez, quien falleció a causa de esta pandemia. Sacerdote de la diócesis de Cúcuta, que estaba en la parroquia de Santa Margarita, en el sector llamado La Laguna. Esta situación tan difícil, dolorosa para sus familiares, para su feligresía de toda la parroquia, para toda la diócesis, nos lleva a considerar lo delicado y urgente que es esta situación que estamos viviendo, que empieza a tocar a personas conocidas, a personas, como ustedes saben, de nuestro colegio, estudiantes, familias de estudiantes, para que estemos muy atentos a cuidarnos, a reconocer que la prevención es la única manera que tenemos para enfrentarnos a esta dura crisis mundial, y ver también que debemos agarrarnos del único que puede ayudarnos, como lo es Dios. A Él le pedimos eterno descanso para el padre Pedro Suárez, y pedimos también misericordia y esperanza para todos nosotros. Los invito entonces a las reflexiones de la clase de este día. Para el día de hoy, en este momento de oración, tomaremos la oración al estilo Calasanz, que muchas veces hemos hecho en nuestro colegio, y acá retomamos en este mes en el que conmemoramos su gran obra evangelizadora y su espiritualidad, de la que alimentamos la nuestra. Una manera de orar al estilo de San José de Calasanz. Con todo ahínco exhortamos a todos en el Señor a que, mientras les sea dado permanecer en la habitación, se esfuercen en practicar actos externos y sobre todo internos de humildad, contrición, acción de gracias y otros que el Espíritu les irá sugiriendo. El Padre que ve lo escondido les recompensará y los llevará a la perfección mediante la práctica de virtudes robustas. Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías, número 48. Para comenzar, busca un espacio y un tiempo para el silencio y el sosiego del cuerpo y del espíritu. Aún en la vida cotidiana,
Busca un momento para ti. El silencio y la soledad no son egoísmo, cuando son camino para encontrar en ti una fuente de amor verdadero e inagotable. Primer paso, el acto de humildad. Reconoce, nombra y recibe los dones que Dios te regala hoy. ¿Qué realidades positivas he vivido, sentido, pensado, obrado hoy? Encuéntrate allí con Dios, que actúa creándote. Paso 2. Acto de contrición. Reconoce y nombra las ingratitudes que has vivido durante el día. ¿Con qué pensamientos, sentimientos o acciones me he alejado de la fuente del amor que hay en mí? Encuéntrate allí con Dios, que actúa abrazándote, perdonándote, invitándote a volver a Él. Tercer paso, acción de gracias. Reconoce y nombra los toquecitos y las invitaciones que el Espíritu te hace hoy. ¿Qué puedo y debo hacer para ser fiel y vivir más y mejor toda la bondad que hay en mí? Encuéntrate allí con Dios, que actúa enviándote y acompañándote. Oremos a Calasanz. Padre mío Calasanz, mi maestro, luz y guía, mírame desde la gloria, bendíceme en este día, alcánzame del Padre eterno, inteligencia y piedad, y un entero rendimiento a su santa voluntad. Amén. Oremos a María, a tu amparo y protección, Madre de Dios acudimos. No desoigan nuestros ruegos y de todos los peligros. Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Amén. Quédate en casa, vive este momento con esperanza. Calasanz nos enseñó cómo hacer realidad un mañana de esperanza, una nueva humanidad, despertando la razón. Buenos días, mi nombre es César Augusto Londoño, licenciado en Ciencias Religiosas con énfasis en Teología, maestro de pastoral de los grados 7º, 8º y 9º. La influencia de Calasanz en mi vida ha sido por los sacerdotes que han vivido en Cúcuta y han servido en los colegios Calasanz. En la parroquia San Pío X estaba el colegio Cooperativo Calasanz, dirigido por el padre Ángel Campelo, especial persona, y por el padre José Bravo, que con mucho cariño lo llamábamos Pepe. Él en este momento sirve en el África. Cuando llegué al colegio Calasanz del centro en Cúcuta, me dio trabajo el padre Valentín Benavente, sacerdote especial, de entrega, servicio y una espiritualidad desde su experiencia como español que él. Después llegó el padre Mauricio Gaviria. Él me regaló esta imagen de San José de Calasanz con una humildad especial, con una humildad que de verdad se veía en su trabajo y en su labor pastoral como rector. Después llegó el padre Manuel Latorre, con exigencia, un sacerdote que todo lo organizaba escrito, todo lo organizaba de una forma directa. A él le gustaba vivir a Calasanz desde su corazón. La influencia de Calasanz en mi vida está a través del servicio
a ustedes jóvenes que están en el mejor de los colegios, el Colegio Calasanz de Cúcuta. Calasanz nos enseñó cómo hacer realidad un mañana de esperanza, una nueva humanidad, despertando la razón. El encuentro anterior les había dicho que era el último encuentro, pero la reflexión se dividió en dos, la reflexión sobre el Padre Nuestro. Con la reflexión del Padre Nuestro terminamos este ciclo de reflexiones sobre la oración. Pero entonces recuerden que el encuentro anterior reflexionábamos las tres primeras peticiones del Padre Nuestro. Vamos entonces a comenzar con las 4 restantes. Pero antes quiero volver a agradecer por todos los comentarios, por todas las seguidores de estos videos, de estas reflexiones. Le doy gracias a la estudiante María José Landazábal del grado 5 C, quien hizo la intro para la clase de hoy. Y este logo que me proponen, como lo pueden ver ahorita acá, que me lo propone también del grado 5 C, Olger Tomás. Es un logo que muestra también el talento de ellos y la participación que quieren tener ellos también en estas reflexiones. Entonces agradezco también a Olger Tomás por este logo y agradezco a María José Landazábal, ellos dos del grado 5 C, por este talento y por compartir con nosotros también ese talento. A María José por la intro de la clase de hoy y a Olger por el logo. Y ustedes los mensajes y comentarios que vamos a ver al final de toda esta reflexión. Antes de la reflexión de la segunda parte del Padre Nuestro, quiero aclarar unos puntos importantes de la jornada de acompañamiento Ángeles Custodios que llevaremos a cabo las próximas clases de esta semana. Esta reflexión se está dando en la primera clase que tenemos de pastoral en la semana. La siguiente clase va a ser entonces sobre la jornada de reflexión, va a ser la jornada de reflexión, comenzando con un grupo, no va a asistir todos, sino como el periodo pasado lo hicimos, será el grupo número 1. Los invito a que visiten publicaciones de cada uno de los grupos, de cada uno de los cursos, donde verán el grupo número 1. Ya saldrá después el grupo número 2 y el grupo número 3 con la fecha correspondiente. Algunos dirán, bueno, pero ¿por qué no cambiaron los grupos? ¿Por qué no cambiamos los grupos? Es que una de las quejas de los padres de familia era que los muchachos no sabían qué grupo era, a pesar, por ejemplo, en pastoral, de que con anterioridad se les dijo, mire, estos son los grupos. Entonces, para que no haya problemas de que en qué grupo me tocará, pues vamos a seguir en el mismo grupo en el que estuvimos la clase, el periodo anterior, la jornada anterior. Continuaremos en el mismo grupo y nos guiamos en publicaciones por el listado que aparece para el grupo número 1, que es el que aparece para la próxima clase. La novedad en el área de pastoral es que frente a las demás áreas que también harán la jornada de acompañamiento, en el área de pastoral no vamos a hacer una jornada como la hicimos el segundo periodo, sino que en este tercer periodo vamos a hacer una experiencia de oración continua. Vamos a hacer un encuentro de oración con los que asistan al primer grupo. A cada grupo vamos con ellos a hacer en pastoral, de todos los cursos estoy seguro, vamos a hacer una jornada de oración, así como la que teníamos en el oratorio, cuando íbamos a la oración continua en el oratorio. Entonces vamos a hacer un encuentro de oración, de reflexión, alrededor de la palabra, alrededor de las necesidades que tenemos en el diálogo con nuestro Señor. Entonces los invito.
Mientras tanto, los que estamos en la jornada de acompañamiento, los demás no vamos a estar descansando, sino que los demás van a asistir a la clase asincrónica. O sea, les dejaré una actividad para que por favor la realicen. Aparecerán publicaciones, aparecerán tareas para que por favor las realicemos. Entonces los invito a que estemos atentos a estas actividades también. Mientras el grupo número 1, por ejemplo ahorita el grupo número 1 va a estar en jornada de acompañamiento, los demás estudiantes del mismo curso estarán realizando una actividad a la hora de la clase. Como les decía, una actividad asincrónica referente pues, a lo que estamos llevando a la temática. Muy bien, ahora sí, la siguiente parte del Padre Nuestro, la segunda parte empieza con danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué significa danos hoy nuestro pan de cada día? ¿Qué hay detrás de esa petición? Le estamos pidiendo a Dios algo que es muy importante, que no es lo que define nuestra existencia, como es el pan material, pero que es necesario. Dice Jesús en el Evangelio, no solo de pan vive el hombre, pero necesita del pan. Y vean ustedes que el pan Dios lo da. Pero mi papá es el que trabaja, pero es que yo soy el que hago las cosas. Pero Dios es el que da la oportunidad, primero, de estar vivos. Y segundo, el que nos da la fuerza para alcanzar. Es el que nos coloca los medios. O sea que sin Él, nada pudiéramos hacer. Entonces, pues le pedimos a Dios que nos dé el pan. Pero no nos dé el pan de toda la vida, de una vez. ¿Sí? Recuerden lo que dice también el Evangelio. El que guarda riquezas, las riquezas se van perdiendo. Vamos pidiéndole a Dios el pan de cada día. No buscamos la ambición de acaparar, de llenarnos, sino es pedirle a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la capacidad cada día, que nos dé la capacidad de tener las cosas, que nos permita cada día vivir, que nos permita cada día seguir en sus caminos y que nos dé cada día lo que necesitemos, más allá de querer egoístamente acaparar. La siguiente petición del Padre Nuestro es la petición número 4. Danos hoy nuestro pan de cada día. La siguiente petición es: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La necesidad del perdón. Y este perdón que aparece aquí es un perdón que viene con una condición. Perdónanos de la misma manera en que nosotros perdonamos a aquellos que nos perdonan. Dios es todo misericordia, pero Dios espera que también nosotros participemos de esa misericordia. ¿De qué manera? Dando el perdón a todos aquellos que nos hayan afectado. Por muy duro que sea, por muy difícil que sea, debemos acercarnos a llevar el perdón de la misma manera que Dios nos da su perdón. Siempre. Dios siempre nos da su perdón. La siguiente petición es: no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es aquella situación que se nos pone como riesgo de pecar. Tentación no es pecado. Tentación es la posibilidad que depende de mí, en la que yo lo veo como una oportunidad para disfrutar, lo veo como una forma de placer, de pasarla bien, pero con la consecuencia de que va a atacar mi espiritualidad, voy a ofender a Dios, voy a ofender a los demás, a mí mismo. Entonces la tentación es esa situación de riesgo en la cual yo tomo la determinación de tomarla como les decía, la oportunidad de fallar, o tomarlo también como una oportunidad de crecer. Aquí le decimos a Dios no que nos aleje, como porque recuerden lo que dice el Evangelio. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Vean ustedes que en la sabiduría de Dios, las cosas que nos suceden, malas, buenas, sobre todo las malas, nos enseñan también en la medida en que nosotros las tomamos y las transformamos con la ayuda de Dios. Por eso le pedimos a Dios que no nos deje caer en la tentación.
Jesús tuvo tentaciones, como lo vemos en el desierto, pero no cayó en ellas. ¿Por qué? Porque el Padre lo acompañaba. Del mismo modo en que nosotros también recibimos la gracia de Dios y somos acompañados para no caer en ella. Y le pedimos a Dios la fuerza de no caer en la tentación. Y la última es: líbranos del mal. El mal existe, el maligno existe. Le pedimos a Dios que nos proteja, que solo Él nos puede proteger. No son nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad, nuestra bondad, sino es el poder de Él en nosotros que nos permite que nos alejemos de ese mal, que no podamos sucumbir a ese mal. Le pedimos a Dios en esta petición de líbranos del mal, que nos libre de todas las acechanzas del demonio, que nos libre de todo peligro, de toda situación. Y si llego a afrontarla, le pido al Señor que me dé la capacidad, que Él esté junto a mí para poder superarla. Y el amén, que significa más allá de así sea, esa afirmación de fe en la que creo en que Dios está conmigo. Continuamos con estas reflexiones para el crecimiento de nuestra fe en Dios, que siempre está presente en nuestras vidas. He querido tomar para la palabra de este día, la reflexión de la palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo, siguiendo este Evangelio del domingo que acaba de pasar. Es el domingo número 19 del tiempo ordinario, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Los invito a que escuchemos con mucha atención y prestemos atención también a la reflexión de este Evangelio. Inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo ahí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron. ¡Un fantasma! Decían y gritaron de miedo. Pero al instante les habló Jesús. ¡Ánimo, que soy yo! ¡No tengáis miedo! Señor, ¿quién eres tú? Pedro le respondió. Mándame ir a ti sobre las aguas. Le dijo. Y Pedro, saliendo de la barca, caminó sobre el agua, yendo hacia Jesús. Viendo la violencia del viento, se amedrentó. Como comenzaba a hundirse, gritó. Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió la mano, le agarró. ¡Hombre de poca fe! Le dice. ¿Por qué dudaste?
Y cuando subieron a la barca, el viento amainó. Y los que estaban en la barca se le postraron diciendo: En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta misma línea encontramos cómo hoy en el Evangelio Jesús ora en lo alto de la montaña, buscando la intimidad con el Padre Dios. Quizás sin grandes signos cósmicos, el terremoto, el huracán, el fuego, Jesús aprende a reconocer la presencia del Padre Dios en momentos suaves de intimidad, de oración, en silencio, en soledad, cuando busca precisamente enriquecerse, nutrirse de la presencia amorosa del Padre de los cielos. Pero otro es el sentido profundo del Evangelio de hoy, que había salido recientemente, esto es, en días pasados, y nos muestra una bella catequesis sobre lo que es la fe. La ocasión se da precisamente cuando los discípulos en la barca, en medio de la noche, sienten vientos huracanados que amenazan con hacer naufragar la pequeña embarcación en la que se encuentran. Jesús se acerca en medio de la noche caminando sobre el agua y ellos creen ver un fantasma. Pero la palabra de Jesús, no solamente a los discípulos, sino a los hombres y mujeres de todos los tiempos, es una palabra de ánimo y de confianza. En efecto, y en el Evangelio dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Hoy esta palabra nos la dirigen a cada uno de nosotros cuando en la vida confundimos y no reconocemos la presencia de Dios en los acontecimientos ordinarios y corrientes de la vida diaria. Hoy el Señor nos dice: ánimo, soy yo. No tengas miedo en las pruebas, en las contradicciones, en los pequeños fracasos y dolores de cada día. Allí el Señor se nos manifiesta. Sin embargo, somos como el apóstol Pedro. Necesitamos pruebas. Necesitamos que nos demuestren que efectivamente el Señor está con nosotros. Y por eso, como Pedro, pedimos que Él nos mande caminar sobre el agua. Efectivamente, Jesús le dice al apóstol Pedro: hazlo. Pero caminar sobre el agua para cualquier ser humano no parece terreno sólido, no parece piso seguro. Por eso siente miedo, experimenta la fuerza del viento contrario en medio del mar de Galilea y comienza a hundirse. Absolutamente lleno de terror, grita: Señor, sálvame. ¿Acaso esta imagen no es también la imagen de nuestra vida ordinaria, cuando el Señor nos pide caminar confiando en la palabra suya y no en nuestra tierra material, la tierra sólida de las seguridades económicas, las seguridades humanas, las seguridades afectivas de salud y de poder? El Señor nos pide vivir en la vida, a veces caminando sobre el agua, solo en fe, los ojos fijos en Jesús, el iniciador y el consumador precisamente de nuestra experiencia de fe divina. En medio de las angustias de la vida, como el apóstol Pedro, sentimos en no pocas oportunidades que nos falta el aliento, que nos hundimos por las deudas, que nos hundimos en medio de los problemas de convivencia matrimonial, de convivencia familiar, que a veces no podemos con las angustias personales. Sentimos que la vida pierde sentido y que de alguna manera el piso se abre a nuestros pies y nos hundimos como Pedro en mitad del mar de Galilea y gritamos: Señor, sálvame. Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Y nos dice el texto evangélico de hoy
que Jesús toma fuertemente del brazo a Pedro, sin antes reprenderle, diciéndole por qué ha dudado, por qué tiene tan poca fe, y luego lo lleva a la barca, que es imagen de la comunidad creyente, la comunidad que espera todo de Dios. Hoy aprendamos del apóstol Pedro, y para no vernos humillados, a gritar en medio del sufrimiento: Señor, sálvame, que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra confianza en Dios sea nutrida, sea alimentada, y que más allá de las tempestades, de los vientos huracanados, de la noche, del mismo piso del agua que se abre a nuestros pies, aprendamos a saber que el que en Dios espera no desespera, que el que en Dios confía no desconfía. Al final del Evangelio, Pedro, conmovido por la fuerza de Jesús, que lo ha colocado en la barca en la comunidad de creyentes, reconoce de manera humilde: realmente eres el Hijo de Dios. Que este Evangelio nos ayude a reconocer que nuestra fe no está en los hombres, en los líderes políticos o sociales, que la fe no la colocamos en nuestras fuerzas humanas que hoy nos acompañan y mañana se ausentan, que nuestra fe la colocamos en el Dios de la Biblia, el Hijo del Dios bendito, el Todopoderoso, el Todo amoroso, el Todo misericordioso. El día en que nuestra fe sea más fuerte, aprenderemos a manejar mejor nuestros problemas, a sufrir menos y a vivir mejor. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por sus comentarios, por suscribirse. Espero que sigan atentos a las clases y a la reflexión. Para los que pensaron que no les iba a publicar el comentario, ahí están. Ojalá que haya más personas que tengan más ideas para nuevas intros, para fondos. Y recuerden que, pues, que la virtualidad es compleja y está cada vez más lejos la posibilidad de volvernos a encontrar. Ojalá que se pueda dar este año volver a nuestro querido colegio Calasanz. Y aprovechen el tiempo, sobre todo en la jornada de reflexión, no, reflexión sería muy feo, dijo usted, la jornada de acompañamiento y participar, no solamente pues ahí como asistente, sino la participación es muy importante. Cuídense mucho. La mejor forma de atacar el virus es la prevención, el estar cuidándonos en la casa, si tengamos muchas ganas de salir, si queramos pues, hacer muchas cosas. La realidad es que tenemos que estar en nuestra casa. Muchas gracias a todos los que hacen posible esto, porque es por ustedes que se hacen estas reflexiones, estos videos, las clases. Aprovechen cada mensaje, compartan el mensaje y nos vemos en el próximo video. Espero que el próximo video